Hola, soy Alicia, estudiante de psicología y bueno, bienvenida a mi canal en el que me gusta hablar pues de reflexiones, libros, psicología y nada, hoy os vengo a hablar de echar de menos. Todo el mundo ha echado de menos a alguien o algo alguna vez. Quiero hacer un paréntesis en el que este vídeo excluye totalmente la situación de echar de menos a un ser querido difunto, ¿vale? Me parece, o sea, es un tema, no voy a hablar de eso para nada. Para nada, no se corresponde nada con la reflexión que os traigo hoy. Por tanto, es un echar de menos diferente. Yo vengo a hablar de echar de menos algo que todavía existe y no puedes tener o no tienes, ¿vale? Como viene siendo una persona, como viene siendo una amistad, una pareja, un hobby, un hábito, bueno o malo. Hay un punto muy interesante y es que lo que echas de menos sea bueno o malo es independiente de que lo puedas echar de menos o no, porque echamos de menos cosas que nos hacen mal, como pueden ser los fumadores. Cuando se lo dejan, echan de menos fumar, a pesar de que han sido ellos quienes han tomado la decisión y quienes mantienen la decisión en el tiempo. O pues a lo mejor una amistad o una pareja que en ese momento o hubo un momento en el que te hacía bien, pero por X o Y se ha roto, o un deporte que te hacía bien, pero por circunstancias ya no puedes practicarlo y lo echas de menos y era bueno para ti. O sea, es curioso, ¿no? Como no echamos de menos solo cosas buenas, sino que también malas y nos condicionan de si lo vamos a echar de menos o no. O sea, da igual que esa cosa sea buena o mala, sino que la vamos a poder echar de menos igualmente. Entonces, para que se entienda bien os voy a poner un ejemplo. Yo tengo un reel hablando de esto, por eso estoy haciendo este vídeo, porque hice un reel y después vi que lo podía extender un poco más, entonces voy a poner como varios ejemplos para que entendáis esta reflexión mía, ¿no? Y es que yo lo pensé en que... Os cuento un poco mi vida. Yo en tercero de primaria me apunté a funky, a baile, y lo seguí practicando pues toda mi niñez y adolescencia. Hasta cuarto de la ESO, y primero bachiller, le metí una caña increíble, o sea, a lo mejor hacía 10-15 horas semanales, siendo que el tipo de baile moderno que yo practicaba no hay conservatorios, ni se reconoce como deporte de... O sea, por mucho que ganes cosas, no tienes ningún tipo de reconocimiento de deportista de élite, o sea, es como que es un deporte, pero está ahí un poco ambiguo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le di un montón de caña y yo estaba como súper contenta. Era algo que me llenaba un montón, que me hacía disfrutar un montón, que estaba como... Era lo mío, o sea, era mi vibe, o sea, era mi momento. ¿Y qué pasa? Que por bachiller, pues poco a poco lo fui dejando porque no le podía invertir esa cantidad de horas ni de dinero. Y entonces lo fui dejando, en segundo de bachiller creo que fui a clases contadas, o sea, muy poco, claro, un cambio muy drástico de ir 10-15 horas semanales a ir 4, a ir 3, a ir 2, a ir 1 o 2 al mes, ¿sabéis? O sea, ¿qué pasó? Que yo en primero de carrera dije, tal, lo retomo. ¿Qué pasa? Que la academia a la que yo iba, habían cambiado los profesores, había cambiado el ambiente, no me daba buenas vibes y me cambié, queriendo buscar más nivel, mejores profesores, profesores que me parecían mucho más interesantes, que yo ya había probado en otras ocasiones, pero bueno, que no me quiero enrollar mucho. ¿Y qué pasó? Que claro, esto os lo digo ahora, 3 años después, y es que me doy cuenta de que, bueno, 3 años, 2 años después, que he estado buscando, y a día de hoy sigo buscando, porque me he replanteado este año volver a baile otra vez, quiero decirte, y en segundo de carrera también he vuelto, o sea, este último curso también como que he ido a algunas clases sueltas, en plan, venga, vamos a ver. Pero lo que me pasó es que llegué y la gente que estaba como en mi mismo nivel cuando me fui, estaba mucho más avanzada que yo. O había nueva gente que estaba más avanzada que yo. O ya no es que la gente estuviese más avanzada que yo, es que yo me veía muy por detrás de lo que yo recordaba ser, de lo que yo recordaba estar. Aparte, el sentimiento no era para nada el mismo, o sea, es como que la esencia, lo que yo sentía, había cambiado totalmente. ¿Qué pasa? Que ahora, 2 años después, yo me doy cuenta, 2 años después, o sea, os digo que he llegado a esta conclusión hace 2 días, ¿vale? Es que estaba buscando algo, estaba buscando el pasado en el presente, estaba buscando un sentimiento, una sensación, una circunstancia, un disfrute que sentía en un pasado
con unas circunstancias, con una academia totalmente diferente, con unos sentimientos totalmente diferentes, con un ritmo de vida totalmente diferente, con un nivel totalmente diferente, que estaba buscando una experiencia de disfrute del pasado en el presente. Por lo tanto, y era imposible, era imposible. Y entonces yo siento como mucha nostalgia y echo mucho de menos eso, y a día de hoy como que lo sigo buscando de alguna manera, porque cada vez que veo vídeos de gente que conozco que ha seguido bailando, de profesores, es como que me digo, mi hogar, ¿no? Mi lugar seguro que fue en ese momento, que ahora ya no lo es para nada, pero para nada. De hecho, iba a clases y a veces me sentía hasta incómoda. O sea, era una sensación que no me gustaba nada, no estaba presente, era totalmente diferente a lo que yo esperaba. Entonces, lo que pasa es que muchas veces echamos de menos algo que ya no es que puede ser que solo existiese en el pasado, es que puede ser que ni existiese en el pasado. Porque, por ejemplo, con un hobby pues es algo muy subjetivo, que es algo que es una circunstancia mía. Pero imaginaos una persona, una amistad o una pareja que por cualquier circunstancia ha hecho marcha, se ha ido. Y esa relación se ha roto, lo que sea. Si tú realmente... O sea, es que puede que realmente no eches de menos a esa persona en sí, sino que echas de menos lo que tú pensabas que era esa persona, ¿no? Porque yo he tenido ejemplos en que yo pensaba que una persona era de X de manera, de X manera, se ha comportado de otra, me ha decepcionado y se ha ido. Y claro, yo me quedo con estas circunstancias que yo echo de menos, pues una rutina, yo qué sé, cualquier cosa que puedes hacer con personas. Típico que, bueno, es que ahora pues no tengo ya eso, pero yo recuerdo de pequeña, ¿sabes? De adolescente, que tuve como movidas muy fuertes con amigas que habían sido muy íntimas mías, y entonces como, siempre quedábamos este día, y ahora ya no puedo, o siempre le contaba esto a ella, o siempre le pasaba este meme que ¿sabes? Como que esa costumbre, esa dinámica, ya no la tienes, y echas de menos a alguien que pensabas que te correspondía, pero realmente a lo mejor no te correspondía, ¿no? O sea, tú echas de menos a una persona. Es que, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, recuerdo una amiga que era, o sea, que yo me lo pasaba pipa con ella, pero llegó un momento en el que la tipa cambió un montón y se volvió todo muy raro, y entonces como que, o sea, la chica cambió muchísimo. Entonces, claro, yo estaba en una amistad en la que esta chica, o sea, en la que yo estaba intentando encontrar a una persona que ya no existía. Entonces, claro, cuando se rompió la amistad, yo seguía echando de menos a esa persona, pero no a esa persona por lo que es en sí mismo de verdad, ¿no? Porque me ha demostrado que no era así, sino porque estaba echando de menos el pasado o la expectativa que yo tenía de lo que me había demostrado en un pasado. ¿Sabes? Que porque una persona te puede demostrar una cosa un día, o puede ser de una X manera y de repente decepcionarte o cambiar. Entonces no echas de menos la persona física real, sino echas de menos lo que tú pensabas que era esa persona, o como tú pensabas que era esa persona, o la idea que tú tenías de esa persona, las expectativas que tú tenías en esa persona. Se me viene a la mente un vídeo que me salió el otro día, una chica que decía, vuelve con él, porque llegará un momento en el que de tanto intentarlo, de tanto darte contra la pared, verás que estarás hasta las mismas narices y te querrás ir tú, ¿no? Porque esas relaciones que a lo mejor, pues al principio todo es súper bonito, ¿no? Pero a lo mejor a los 6 meses o al año se vuelve súper tóxico, o el chaval es un mal educado, o no funciona, o lo que sea, pero tú, por el recuerdo del principio, no, pero es que no sé qué. Entonces como que esta chica decía, inténtalo, que llegará un momento en el que te darás cuenta de que estás buscando algo que no hay, que no existe, que ya pasó, o que a lo mejor tú te imaginaste en ese momento. Quiero decirte, porque lo quisiste idealizar. Bueno, una cosa, no lo recomiendo para nada, o sea, me parece, quiero decirte, creo que en cierta manera es efectivo, ¿no? Porque al final, pues, es no sé, o sea, creo que es efectivo, pero no me parece nada sano, la verdad, así que, cada uno. ¿Y qué más? Claro, entonces esto es como muy doloroso porque estás echando de menos algo que ya no existe. O ya no algo que ya no existe, sino algo que a lo mejor nunca existió. Porque fue toda una idealización tuya. O ya no una idealización tuya, sino, no sé, la realidad que tú pensabas que era. No porque tú o sea, que no porque tú hayas hecho nada mal, ¿no? Sino porque tu perspectiva, tu manera de ver la vida, tu manera de percibir, la manera de mostrarte a esa persona, cada uno tienes un lenguaje, entonces tú entiendes una cosa, la otra persona... ¿Entiendes?
Entonces es como, echas de menos a la persona, ese hobby, ese hábito, o echas de menos la expectativa y la perspectiva que tú tenías que te hacían sentir de esta manera. Pues eso. De hecho, hay muchas parejas que rompen y después vuelven, y al volver es como, es que ya no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Quiero decirte, pues si se ha roto es por algo. O sea, claro que no es lo mismo. Quiero decirte, si tú lo dejas y vuelves a la misma relación de antes que ha fracasado, vais a volver a fracasar. Quiero decirte, eso está súper claro. Pero bueno, nada de eso. Entonces puede que haya llegado el momento en el que te toca afrontar la pérdida, porque esa pérdida no tiene recuperación. O sea, por mucho que lo intentes, te vas a dar contra un muro, porque no vas a encontrar aquello que ya no existe, o aquello que nunca existió. Y nada, eso. Entonces es doloroso, pero entender esto, al final, todo dolor tira para adelante. Todo dolor hace que crezcamos como personas, y yo siempre lo digo que el dolor es un maravilloso detonante para crecer y conocerte a ti mismo, ¿no? Y nada, eso. En el dolor también hay mucha belleza, ¿eh? No lo voy a romantizar para nada, para nada, y decirte el dolor me es algo horrible, pero depende de cómo lo lleves. Yo es que también mi perspectiva católica es como que me ayuda bastante a ser optimista en las cosas que me pasan. En conclusión, puede que no eches de menos a esa persona, ese hábito, ese hobby, esa costumbre, sino que eches de menos lo que te hacía sentir o la expectativa que tú tenías de esa persona o la idealización que tú tenías o lo que podía llegar a ser, ¿no? El plan a futuro. Bueno, pues si sigo con este deporte acabaré siendo, y ves que ese futuro se ha desvanecido. O si sigo con esta persona nos llegaremos a casar y se desvanece. Entonces se rompen muchas cosas, ¿no? Cuando dejas algo atrás. Pero bueno, todo lo que dejas atrás sirve para hacer hueco para cosas nuevas y para aprender. Y aunque es una caca, porque es una caca, o sea, creo que echar de menos es algo muy desagradable, ¿no? Pero echar de menos, ya nos digo, o sea, por eso he excluido. Bueno, es que echar de menos a alguien difunto también es ¿no? Pero echar de menos algo que tú crees que existe, ¿no? Como viene siendo un deporte, porque el deporte sigue existiendo, pero ya no puedes practicarlo. O esa persona, que ya no puedes estar con ella. O esa amistad que te ha fallado. Echar de menos algo que crees que existe y no puedes obtener es un bucle, una impotencia. Y nada, eso. Pero a lo mejor no. Lo que toca es afrontar el dolor que nos hace crecer como personas, madurar, aprender un montón, pero un montón, quiero decirte, o sea, piensa en tu vida, en qué ocasiones, bueno, a lo mejor esto me lo estoy sacando yo de la manga, pero yo las ocasiones que más he aprendido han sido ocasiones en las que he sufrido mucho. Así que bueno, también he de decir que yo, o sea, no pienso romantizar para nada el sufrimiento, que nadie se piense que estoy haciendo esto porque para nada, o sea, yo el sufrimiento lo erradicaría, pero bueno. En mi perspectiva católica, que es muy importante para mí a la hora de ver la vida, o sea, lo es todo, es el filtro que tengo para ver todo, es el prisma. Entonces, pues como todo está condicionado por eso, yo tengo una perspectiva mucho más optimista que me hace llevar las cosas mucho más ligeras, ¿no? Pero sí, yo aboliría el sufrimiento. Pero bueno, no se puede. Así que nada, es doloroso aceptar ciertas cosas, como que echas de menos algo que ya no existe. Pero, o que nunca existió, hay cosas que nunca sabremos, porque nunca sabes si esa persona siempre fue así y te lo demostró después, o tú le idealizaste, o realmente cambió. Hay cosas que nunca llegaremos a saber y están bien, ¿no? Porque creo que también, yo lo he pensado, y hay veces que tener demasiadas respuestas a lo mejor puede como abrumar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi vida tengo como ciertas preguntas que prefiero no tener respuesta, porque si la respuesta no es la que yo quiero, me haría sufrir mucho más que el no saber la respuesta. ¿Me entendéis? Y nada, eso. Muy personal, ¿no?
Si te has quedado hasta aquí, pues puedes suscribirte, puedes darle like, puedes comentar qué piensas tú. Ya os digo, esto lo pensé hace 2 días con lo del baile. Bueno, hice un reel y a raíz del reel lo pensé con lo del baile y digo, es que esto no solo se aplica a personas. Porque el reel que hice iba más como de ruptura entre personas, de vínculos. Pero eso, pensé en lo del baile, pensé que es algo que también me sigue removiendo. Y nada, eso. Bueno, ya está, me callo ya. Espero que te haya gustado un montón el vídeo. Como ya he dicho, te puedes suscribir, darle like, tal, me ayudas un montón a saber si sigo o no sigo, qué hago, qué os gusta, qué formato os gusta, más reflexión. Para vosotros, estoy para vosotros. Mi intención es ayudar, que conversemos, compartir opiniones, enriquecer nuestro pensamiento. Así que nada, un beso enorme, un abrazo muy grande y que te vaya todo súper bien. Disfruta el verano.